Hola, Moni. Em, Hola, sí. Ujú. una de las preguntas clave que estaban haciendo varios, ¿me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Bien. Era que vos explicaras un poquito cuando hiciste referencia al libro de Maldonado, cuando hablaste de las diferentes tipos de familia que se mencionan en la Biblia. Yo creo que eso como que generó muchas preguntas, muchas dudas, porque por ahí tienen algunos conceptos de familia, papá, mamá y dos nenes. Entonces sería lindo que vos comentaras un poco lo que habla Jorge en el libro con respecto a los Bueno, diferentes tipos de familias y qué entendemos por familia. es interesante este libro, quien pueda adquirirlo, es un libro muy, muy lindo, se llama Aún en las mejores familias. Para mí es un libro que me despertó muchísimo interés en todo lo que fue connotaciones familiares y muy claro y muy sencillo. En este, en este libro menciona solamente 8 familias, pero después nosotros podemos recorrer la Biblia y encontrar muchos otros ejemplos, pero menciona cómo en los distintos tipos de familia se fueron desarrollando distintos tipos de problemas y cómo los resuelve. Lo interesante de la Biblia es que llega al final de cada historia familiar con finales diferentes y cómo se pudieron resolver con valores de fe, con valores de vida, ¿no? Es importante a veces pensar que los valores no son solo cristianos o solo doctrina bíblica o doctrina cristiana. Hay valores que son fundamentales, son valores de vida y exceden las religiones y exceden los países y las culturas, ¿no? El derecho a la vida, la solidaridad, el afecto, el amor, la justicia, son valores que todas las culturas les enseñan a sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Este libro de Jorge habla de que las familias, primero pensemos que familia no es, como decía Silvia, no es papá, mamá, hijos, porque hoy estamos lejos de ese dibujo de la familia, ¿no es cierto? Hoy podemos pensar en distintas constelaciones familiares, ¿no? Un niño o niña que vive en un hogar, esa es su familia. Un estudiante que se fue a estudiar a otro país y lo recibió una familia, también es su familia. Un adolescente que hizo su etapa de rehabilitación en un hogar o en un instituto y luego lo mandaron con su tutor a vivir, ese va a ser su familia. Una persona con capacidades diferentes que elige un entorno amigable, para vivir junto con 3 o 4 personas que también sufren discapacidades, esa es su familia. Y hoy en lo que estábamos mencionando en cuanto a la familia, familia es quien comparte, esto está bueno pensar, ¿no? ¿Qué es una familia? Una familia es el lugar, o el ambiente, vamos a decir, no lugar físico, sino el ambiente o el entorno que una persona comparte rutinas, comparte la economía, comparte la cotidianeidad, comparte los vínculos. Entonces, ese entorno donde yo en el día a día me levanto, participo y me acuesto, compartimos la compra de la comida, vamos a jugar a algo, ese es mi entorno familiar. Entonces, hoy tenemos niñas y niños que viven en entornos familiares completamente diferentes. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, la Biblia nos menciona. No se escucha. La, perdón, ahora sí, 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 sí. ahora sí. que me entró una llamada. Una de las familias que a mí más me llama la atención, por ejemplo, es la de Timoteo, que vivía con su mamá y su abuela. Y esta era su familia. Una familia criada por mamá y abuela. Una familia matriarcal. Después tenemos, por ejemplo, la familia de Jesús. La familia de Jesús era una familia ensamblada. Era una mamá adolescente, soltera, que tuvo un papá que adoptó a Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una familia muy interesante.
Y Jorge la menciona y desglosa esta familia de manera muy, muy interesante. Otra familia que menciona es la familia de Jacob, 2 mujeres. ¡Wow! Muy cultural, ¿eh? No quiero decir ahora que vayamos a seguir todos el ejemplo de Jacob, porque nuestra cultura no es con 2 mujeres, pero bueno, hay culturas que hoy por hoy siguen teniendo más de una mujer, más de una esposa. Y hoy por hoy en nuestras iglesias, por lo menos yo acá en la isla, tenemos muchas familias de estas donde tenemos hermanos de distintas mamás, las 2 mamás vienen a la iglesia y sus hijos vienen a la iglesia. Y son 2 mamás y tenemos un solo papá. Y esto es una configuración y es una familia. Y tuvimos que aprender a hablar de hermanos y explicar a estos niños que iban naciendo y creciendo que ellos eran hermanos. Y también ahí lo tenemos en la familia de Jacob, esta historia. Jacob y sus 2 esposas y todos sus hijos, la historia de José. Entonces sabemos, podemos seguir esa línea. Otra familia interesante es la de Ruth, ¿no? Una Ruth donde podemos tener una viuda que se queda con su suegra y se va a vivir y busca otro esposo dentro de lo que es el ámbito familiar, el entorno familiar, con costumbres de su suegra, se casa con otra persona. Entonces ahí también tenemos una familia muy ensamblada, ¿no? Muy ensamblada, porque era la suegra, el nuevo esposo de Ruth. Entonces, bueno, Jorge va mostrando distintas familias de la Biblia que basta con leer. Moisés mismo fue criado por otra familia, ¿no? Entonces, pensemos podemos leer la Biblia también con una mente un poquito más abierta y sabiendo que en la Biblia no hay solo papá y mamá. Sí, el modelo original de familia en el Génesis es, ¿no? Varón y hembra lo creó, eso lo tenemos en Génesis 1:1. Pero después la Biblia va contando historias de distintos tipos de familia, cómo se fueron resolviendo sus problemas. Sí, Silvia, no sé si está bien o Sí, por ¿me supuesto. perdieron? ¿Me perdieron? Como No, decía, no. siempre que hablamos de la fe, hablamos del ideal de Dios, y una cosa es el ideal de Dios y otra cosa es las realidades humanas a las cuales les hablamos todos los días, ¿no es cierto? Exactamente. Otra de las preguntas que había acá era cómo hablar sobre orientación sexual a los adolescentes y si ese tema aparece en la ESI. Bueno, sí, la orientación sexual es un tema que aparece en la ESI. Es importante, o por lo menos para mí, esto es lo que yo entiendo de la ley. Es importante pararnos en la ley, conocer lo que dicen las leyes que sustentan la ley de educación sexual integral. Porque entonces esto nos va a dar claridad de pensamiento, nos va a dar el marco teórico. Como familia también está bueno conocer la ley, porque si un profesor le enseña desde su connotación, desde su mirada, desde su entendimiento y comprensión, y el padre, madre, abuelo, tío, tutor o encargado conoce lo que en la escuela están enseñando, yo no digo que ir a la escuela y decir no le enseñen eso a mi hijo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que preguntemos en las escuelas cuál es el enfoque de la ESI. Volvamos a nuestro hogar, estemos atentos a la educación que le están dando o cómo se imparte esta educación sexual integral en los adolescentes y hablemos con nuestros hijos sobre cómo nosotros creemos que es la orientación sexual integral. No le vamos a mentir. Vamos a agarrar un marco teórico, vamos a agarrar un video, vamos a agarrar un artículo del diario, un programa de televisión,
En Netflix tiene muchas series con todas estas cuestiones, que podemos verlos juntos y analizar. Y es un buen método para hablar sobre la orientación sexual. Al adolescente no le vamos a enseñar orientación sexual, porque él ya lo ve por todos lados. Él la información la tiene. Lo que nosotros vamos a hacer es ordenar desde la familia y decir, nosotros creemos en esto. Hay tal orientación. Hoy se dice esto. Hay gente que cree en esto. Córranse de la educación sexual, porque a veces nos genera situaciones. Pensemos cuando hablamos de religiones, o cuando hablamos de culturas, ¿no? ¿Cómo le enseñamos que hay distintas religiones a nuestros hijos? ¿Cómo les decimos que hay gente que adora a la Pachamama, hay gente que le rinde culto a Buda? ¿Cómo se lo explicamos? Científicamente. Bueno, usemos la ciencia y la ley a nuestro favor. Expliquémosles con palabras científicas a nuestros hijos, esto es así. Esto está siendo así en esta realidad. Esto está siendo de esta manera. Entonces, automáticamente el adolescente va a decir, ¿y vos, mamá? ¿Y vos qué crees? Porque también se lo pregunta al docente, ¿eh? Se lo dice. ¿Y vos, profe? ¿De qué partido político sos? Porque también los profesores enseñan política y también hacen tendencia partidista en las escuelas. O no es solo la educación sexual integral. El profesor de historia, el de ciudadanía, si tiene tendencia partidista, olvídate, le va a explicar desde ese lugar. Y los adolescentes quieren saber. Y les pregunta, profe, ¿vos de qué partido sos? ¿De qué club sos? ¿De River, de Boca? ¿Qué religión tenés? ¿Sos casado, sos separado, tenés pareja, tenés hijos? Ya va a saber preguntar. El adolescente tiene preguntas. El tema es nosotros tener respuestas. Él las preguntas ya la tiene. No tendríamos que adelantarnos. No darles más información de la que ellos necesitan o quieren. Van a venir con una pregunta, dos. Van a cuestionar, van a encarar, van a discutir, van a ser los que saben. Pero nosotros, si tenemos conocimiento, si tenemos palabras, si nos hemos preparado para llevar adelante a nuestros hijos, a nuestros grupos de adolescentes, vamos a tener respuestas. Y si no las tenemos, podemos decirle, ¿sabes qué? Déjame ver. Vamos a buscar. Vamos a leer. Vamos a ver qué dice. No tenemos por qué tener todas las respuestas. Somos padres, docentes, abuelos, pastores, maestros, líderes, pero no tenemos que tener todas las respuestas. Podemos no tenerlas. Y decirles, ¿sabés qué? Vamos a averiguar. Tarea para el hogar. Vamos todo a averiguar para la semana que viene cuántos géneros dicen que hay. ¿A qué adhieren? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué les dicen así? ¿De dónde salen? ¿Cómo surgió? Ciencia, historia, recorrido, construcciones. El adolescente necesita seguir construyendo su identidad con una información clara. Y si esa información sale del seno de su hogar, es fuerte, es arraigada, es saludable. Es lo que se llama del desarrollo de 0 a 2 años de la confianza básica. Es saber que mamá me sostiene de la mano y no me va a dejar caer. Entonces el adolescente vuelve a buscar la mano de mamá y de papá que no me suelten, la mano del abuelo. Mi hijo mayor, por ejemplo, las preguntas más existenciales para él no eran para mamá y papá, eran para el abuelo. Él llamaba al abuelo y le decía, abuelo, ¿vos qué decís de esto? Y a partir de lo que el abuelo decía, empezaba a preguntarle al resto. Y cotejaba información y armaba su propio discurso. No podemos saber o creer que nuestros adolescentes van a seguir al pie de la letra todo lo que le decimos.
lo que nosotros les decimos va a ser el filtro o el papel al trasluz por el cual el adolescente va a filtrar la información. Por eso tiene que ser certera, veraz, científicamente validada. Estoy hablando para docentes, estoy hablando para líderes, para pastores, para familias, estoy hablando para todos. Todos tenemos que tener información veraz porque los adolescentes la necesitan. El resto de la información la consiguen en las redes, ¿eh? Fíjense que enseguida ellos les dicen, esa información no es veraz, mamá, eso es un fact, es un news, bueno, no sé cómo dicen ellos. Eso no, en Facebook no le crean lo que dice Facebook. Enseguida ellos saben cuándo la información no es veraz. Así que ojo, si le hablamos con la palabra y la palabra de verdad, ellos van a crecer con confianza en nosotros. Y lo más importante que necesita un adolescente es el respaldo firme. Porque si no, no tiene dónde apoyar para pegar el salto a la madurez. ¿Vieron? Como el trampolín. Si la tabla no es firme para hacer el rebote y saltar, la tabla se quiebra y nos caemos mal. El adolescente necesita el trampolín firme, que pueda rebotar, que pueda saltar, que pueda acomodarse y pegar el salto a la madurez. Pero para eso tenemos que responder nosotros. Bien. Moni, acá hay alguien que está preguntando, en el caso de una escuela cristiana, si sería correcto entonces que los docentes expliquen la ley y después transmitan con libertad lo que creen en consonancia con su fe y su doctrina. Porque hoy por hoy se ataca mucho a la escuela en ese sentido. Bueno, ahora les voy a hablar como educadora, ¿sí? Me voy a correr. En educación, y esto va para todos los educadores, la educación es la transmisión de información veraz, científicamente validada, correcta, y toda la información. Nosotros a nuestro sistema educativo le llamamos enciclopedista, ¿verdad? ¿Por qué? Es uno de los sistemas educativos más completos en el mundo. Porque cuando estudiamos geografía, estudiamos todo el planeta. Cuando estudiamos las corrientes filosóficas, estudiamos todas las corrientes filosóficas. Cuando estudiamos las teorías de la educación, estudiamos todas las teorías de la educación. Y después vamos perfilando. Si yo soy maestra o profesor o líder y imparto educación, tengo que saber y ser consciente, porque para eso he asumido el compromiso de educar, de que yo enseño todas las teorías. Yo explico todo. Esto va por acá, esto va por acá, esto va por acá. Esto se enseña, a esto se le llama. Son nombres, ¿no? Hoy hay una corriente que dice es así. Hoy hay un partido que es así, un partido político. Cuando enseñamos historia argentina, tenemos que hablar de la dictadura, pero también hablamos del peronismo, hablamos del conservadurismo, hablamos de IRIA, hablamos de todos, de todas las corrientes políticas. Bueno, en educación sexual integral es igual. Y cuando hablamos de perspectiva de género, nos paramos en el lugar de educadores y somos conscientes en tiempo y forma, respetando las edades, los momentos, el tiempo, no en cualquier momento, no descolgado de la palmera, no en una sala de 5, no, a ver, buscamos los contenidos adecuados para cada edad, buscamos los proyectos educativos con el interés del grupo, respetando los intereses del grupo, respetando las necesidades de ese grupo en ese momento. Yo no puedo descolgarme con un proyecto de aborto en una escuela secundaria cristiana con un grupo, cuando en realidad ese grupo está necesitando otra cosa. Ahora, si el grupo me pide que hablemos del aborto, bueno, vamos a hablar del aborto. Les voy a explicar lo que es el aborto desde lo científico, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo espiritual. Vamos a ver qué leyes apoyan el aborto, qué leyes no la apoyan, qué dice nuestra Constitución, qué dice la ESI. Vamos a leer la ley de
la ley, cuál es este proyecto de interrupción legal del embarazo, dónde se está poniendo, cuáles son los derechos que vulnera. Vamos a hablar de todo lo que implica el aborto. Porque yo soy educadora y tengo la obligación de enseñar todo, todo lo que está a mi alcance, ¿verdad? Dentro de mis limitaciones. Y si el adolescente me pregunta, bueno, ¿y vos, profe, qué pensás? Bueno, punto y aparte. Yo pienso hoy. Porque a mí me pasó, dando filosofía, las nuevas corrientes contemporáneas, de qué se ocupa hoy la filosofía, y surgió el tema del aborto como concepto filosófico. Y me pasó. Entonces les hice hacer un trabajo práctico a todos los, eran estudiantes de secundario adultos. Hicieron todo un trabajo desde todas las, incluso religioso, desde todas las áreas, desde todos los puntos de vista, todas las aristas que toca el aborto. No solamente la ley, la interrupción, los pañuelitos verdes, los pañuelitos celestes, no. Científicamente validado. Y a partir de ahí, una vez que todos se expusieron, hablaron y dijeron todo, me preguntaron, ¿y vos, profe, qué pensás? Bueno, y ahí les dije. Pero ellos ya tenían información. Y cuando escucharon mi postura, la encontraron en una de las tantas que habían estudiado. Y esto es importante. Una escuela cristiana, por más cristiana que sea, tiene que adherir a su proyecto educativo porque eso se lo respeta la ley. Consensuar con las familias. Este grupo de este año, de esta carrera, de esta modalidad, de esta escuela, hoy tiene estas familias que necesitan esto. Vamos a consensuar un aspecto de la ESI que necesita este grupo. ¿Es un grupo que hace bullying? En las escuelas cristianas también lo hay. Es un grupo que han sufrido, hay chicos que han sufrido abuso, vamos a trabajarlo. Hay familias que vulneran derechos desde el maltrato familiar, vamos a trabajarlo. Hay mucha exposición a las pantallas, vamos a trabajarlo. Son aspectos de la ESI. Todos son aspectos de la ESI. Pero yo como docente me paro en la ley, en los lineamientos, en el proyecto educativo institucional. Todo forma parte del proyecto de ESI para ese momento. No necesito enseñar toda la ley, pero sí es importante ser transparente y decir, bueno, yo de la ley me voy a ocupar de esto. Este año con este grupo, por esto. Y se los llamo a los padres y les digo, miren, esto es lo que vamos a trabajar. Y podemos tener acuerdos con la familia. Y la familia después en su casa, se acuerdan o no con lo que yo le estoy enseñando, pueden trabajarlo en casa. Y nosotros podemos orientar a la familia. Viene una familia y dice, bueno, mira, yo soy, no sé, judío sefaradí. Y esto yo a mis hijos no se lo enseño. Bueno, le digo, mira, a mí el ideario institucional, el proyecto me dice que hay que enseñarlo, yo te pido que vos en casa lo trabajes. Toma. Y le doy los contenidos y le doy orientación, cómo esa familia con determinadas tradiciones puede trabajar también la ESI y acompañar la educación de sus hijos. ¿Se entiende lo que digo? Esto es más complicado en colegios del Estado, ¿verdad? Porque bajan cierta connotación, cierta tendencia. Pero dentro de la tendencia yo soy directora de colegio municipal, estatal, público, por lo tanto sé lo que les digo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy justamente me bajaron una guía de lenguaje inclusivo del Ministerio de Políticas de Género. Entonces, una maestra lo compartió. Entonces, ¿qué le dije yo? Apegadita a la ley, justo hoy me pasó, apegadita a la ley, dije, lean el título, dice guía, no es ordenanza, no es ley, es guía. Y miren de qué ministerio es, de políticas de género, no es del Ministerio de Educación. Cuando a mí me bajen del Ministerio de Educación el lenguaje inclusivo, hablamos. Hoy esto es una guía para las políticas de género,
no para la educación, porque tenía dos errores graves que la RAE no contempla, que es las palabras terminadas en ente y el uso de la X. Y eso la Real Academia Española hoy todavía no lo acepta, así que estamos pegaditos a la ley. La Real Academia Española y la Ley de Educación Nacional. Y ahí me planté, en esos dos pilares. Yo también tengo de dónde aferrarme. Pero para esto vuelvo al texto que les puse en la primer pantalla. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No perezcamos con esta ley de educación sexual integral, no perezcamos por falta de conocimiento. Tenemos que tener sabiduría, inteligencia, aplicar los recursos que tenemos, incluso en las escuelas cristianas. Las escuelas cristianas tienen un valor que si pueden tomar la ESI y resignificarla en sus pilares del ideario institucional, con la cantidad de chicos que están sufriendo vulneración de derechos, y tenemos una joya para ayudar a las familias. Pero hay que saberlo usar, hay que saber utilizar los recursos que tenemos. Bíblicamente he analizado la ley ESI, bíblicamente encontramos los 5 ejes en la Biblia. Hay que buscarlos, hay que conocer la Biblia para poder comparar y poder saber que no estamos, si estamos educando sexual e integralmente, espiritualmente es parte de la integralidad del ser humano. ¿Sabían ustedes que la nueva determinación de salud, la nueva definición, gracias, definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, incluye el término espiritual como parte de salud? Sí. Entonces, si estamos educando sexualmente y en forma integral, la salud espiritual es parte de la integralidad del desarrollo de nuestros adolescentes. Y la tenemos que cuidar, porque es muy importante el espíritu de adolescente. El espíritu adolescente es el que se quiebra y quiere suicidarse. El espíritu adolescente es el que se frustra y no puede levantarse. El espíritu adolescente fue el que se quebró cuando lo abusaron, fue el que se quebró cuando hicieron incesto, fue el que se quebró cuando le exigieron un aborto a un adolescente y no quería. Entonces pensemos que el espíritu del adolescente es el que hay que fortalecer con ese eje de la ESI, que es el eje de valorar la afectividad. Ahí podemos trabajar lo espiritual, ahí podemos trabajar la emocionalidad, los vínculos, el afecto, la autoestima. Ahí podemos trabajar el tema del poder decir que no, el poder pararse sobre sí mismo y avanzar sobre lo que quiere estudiar, sobre lo que quiere ser. Es una etapa fundamental para esto. Bueno, puede ser, Mónica, sí, lo que necesite. Puede ser que se esté usando la ESI como excusa para imponer cierta direccionalidad al pensamiento y a la imposición de ideologías. Obvio. Pero también se usa la política, ¿eh? Piensen ustedes, la educación pública es una cuestión de Estado. Ahí me voy a meter en un tema un poco como para comparar simplemente, ¿no? A veces uno cuando hace un paralelo puede darse cuenta que todo está dentro de lo mismo.